Bueno, mi amado hermano, cuéntanos entonces de tu reciente experiencia. ¿Por Bueno. dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, después de estar aquí y llegamos a ser aplatanados, ahora estamos en tierras donde no hay plátano, pero llevamos el plátano al corazón. Pero sí, nos enviaron de Los Ángeles, donde está nuestra ministerio central, hacia España. Y de allá con el propósito de ministrar en los países que la mayoría de la población es musulmán. Ok, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo uno le habla a un musulmán? ¿Cuáles son las limitaciones que existen? En los países todo de Norte de África y básicamente el mundo musulmán, ellos les gusta hablar de Dios, les gusta compartir del Corán y su entendimiento. Y a veces es un compartir en el principio de cuéntame, porque ellos asumen, si venimos de América, yo digo América Latina o Estados Unidos, que somos cristianos, eso es asumido. Así que la conversación comienza y cuando nosotros tenemos humildad, cuéntame un poco de tu experiencia con Dios, hablen del Corán, hablen de Mahoma y después, después de varios minutos no te preguntan y cuéntanos de la Biblia, pues yo digo, ¿y quieres escuchar un poco de mi experiencia con Dios? Y ahí ya comienza la conversación. Pero ¿tiene entonces algún obstáculo para hacerlo de esa manera? ¿Hay alguna ley, alguna restricción? ¿Por qué no te lanzas directamente? Correcto. Es ilegal evangelizar. Es ilegal intentar convertir a un musulmán. Si ha nacido musulmán, está en su acta de nacimiento y será musulmán durante toda su vida. Y realmente nunca ha sido nuestro propósito obligar a nadie a cambiar su fe, pero cuando Dios comienza a obrar, nosotros hablamos con las personas y tienen entendimiento de la Biblia. El mismo Mahoma ha dicho, si quieres mayor información, mayor entendimiento, consulta la Biblia. Entonces usamos versículos claves del Corán para hacer puentes para hablar con ellos, pero si hay algunos que quieren acercamiento más a Jesucristo, tiene que ser uno a uno. Y cuando formen grupos, porque hay en todos los países y los gobiernos saben que hay los que son, musulmán significa sometido a Dios. Entonces, entienden que los cristianos no quieren conflictos con su gobierno y entonces forman grupos en casa. Y solamente los de un país, por ejemplo, si hablamos de un país del norte de África, los que viven en esta nación solamente pueden juntarse en sus casas nacionales, no extranjeros. Entonces, si yo quisiera hablar con alguien y tenía esa curiosidad, le hablaría uno a uno en una cafetería. Y después, a lo mejor, este hombre o mujer podría compartir sus nuevas enseñanzas en casa con otros. O sea que tú no puedes ir a una casa a una de esas reuniones. No, pero lo curioso es que hay iglesias en todas estas naciones, pero entre extranjeros. No hay ninguna ley en todos los países que yo conozco que dice que los extranjeros no pueden tener reuniones. Pero tan pronto que un nacional entra en una reunión de extranjeros, cierran la obra porque es ilegal. Déjame ver si entiendo. Hay grupos en las casas que eso es para los nacionales, Sí, pero los extranjeros no pueden ir. no. Entonces hay iglesias ya constituidas, iglesias establecidas, Sí. conocidas, vistas, ¿verdad? Que son para los extranjeros y Exclusivamente. los nacionales no pueden ir. Correcto. O sea, a los grupos de casas solamente nacionales y no extranjeros, a las iglesias solo extranjeros y no nacionales. Siempre es así. Entonces, ¿qué sucedería si te encuentran en un grupo, en una casa, siendo tú extranjero o a cualquiera de nosotros? Bueno, eso ha pasado con nuestro grupo y otro grupo también. Vienen y las autoridades o un policía te lleva y después te entrevista para saber qué estabas haciendo, porque estabas orando, leyendo la Biblia. Te llevan de una vez al aeropuerto para deportarte. En peor caso, como pasó con una obrera nuestra que estaba orando en una casa con nacionales,
le llevaron al aeropuerto, sellaron su pasaporte y dijeron que nunca puede volver a nuestro país. En punto. Wow. Bueno, si tú estás hablando con un musulmán en una cafetería en la calle y de las autoridades te dicen, mira, tú le estabas predicando a esa persona, ¿qué tú dirías? Yo intento a decirle con mucho respeto a la autoridad, a lo mejor le devuelvo una pregunta, ¿qué quieres decir con predicar? Porque nunca ha sido nuestro motivo intentar obligar a alguien a creer algo contra su voluntad. Nosotros no estamos con el entendimiento de proselitismo, de intentar obligar gente. Normalmente lo que estamos haciendo es compartiendo ideas. Ellos quieren saber un poco más de la Biblia. Como yo conozco más de la Biblia, comparto lo que yo conozco. Entonces dice, no, pero esta persona era musulmán y ahora él dice que es cristiano. Y eso fue contigo, ¿qué pasó? Entonces yo diría que musulmán es sometido a Dios. Él nunca ha negado a Dios. Él sigue sirviendo a Dios. Es sometido a Dios. Es un musulmán sometido a Dios. Pero él quisiera saber, como dice el Corán, más del profeta Jesús. Jesús es uno de los profetas más altos en el Corán. Y yo quisiera saber un poco más de su vida para aprender lecciones de cómo vivir y cómo llevarse en su familia, en su trabajo. Y Cristo tiene tantos principios que no se encuentran en el Corán. Él quiso ampliar su entendimiento de Dios a través de Jesucristo. Tiene que ser una conversación honesta, ¿verdad? Claro. ¿Qué otras preguntas entonces difíciles te puede hacer la autoridad en relación a predicar? Lo más problemático sería si ellos te preguntan, ¿tú estás intentando a convertir a musulmanes? Y después yo tengo que como redefinir su palabra. Y vuelvo a decir que yo no intento obligar a nadie a hacer algo contra su voluntad. Claro, para creer en Cristo tiene que ser de tu corazón. Tú no puedes ni a tu familia convertir a un hijo. Entonces, cada cual tiene que tener su experiencia personal con Dios. Yo diría, yo respeto el corazón de cada cual, pero tengo que también con honestidad hablar de mi experiencia con Dios, que es a través de Jesucristo. Entonces, yo no intento a entrar en proselitismo. Mi meta en estar aquí no es intentar a manipular ni convencer a nadie. Si alguien quiere servirle a Dios y entender un poco más de Cristo, yo estoy aquí para explicar lo que no saben. Entonces, tú vas a las plazas o a los parques uno a uno. ¿Cómo se entabla una conversación? Normalmente a través de trabajos, si conoce a alguien del trabajo o de vecindarios, comienzan a entablar relaciones para ayudar a personas. Muchos les gusta aprender inglés, por ejemplo, y esa amistad o ayudar conforme a cualquier necesidad personal que deben de tener. Pero puedes abordar a alguien en la calle y hablarle. ¿Cómo se hace eso si uno va allá y comparte el evangelio? Sí, normalmente sería nuestro equipo, mayormente son jóvenes. Entonces los jóvenes siempre están interesados en conocer nuevas cosas. Y se puede comenzar con cualquier tema y después hablarles un poco, por ejemplo, les fascina jugar billares. Entonces a lo mejor uno va allá y está jugando billares y entabla una relación y comienzan a entrar en amistad y poco a poco tú le preguntas para entender un poco más del Corán y muchas veces con curiosidad dicen, pero tú eres cristiano, ¿por qué quieres saber del Corán? Pues yo quiero saber cómo tú entiendes a Dios y si quieres entender lo que yo veo, también estoy listo para explicar. Ok. Y así. ¿Cuánto tiempo toma eso para iniciar una conversación, relacionarse, hablar, llegar a esos temas? Hay muchas personas que reciben sueños impresionantes, o milagros, o sanidades, y ahí eso acelera más el proceso de que quieren conocer más del Señor. Pero cuando es solamente conociendo a la persona a través de relaciones en el vecindario, en el trabajo y así, dice que es un promedio de 10 años para que abran el corazón un poco a Jesús.
Hay diferentes niveles, me imagino yo, de apertura para escuchar cosas nuevas. ¿Cuál ha sido la experiencia de los que están en esos mundos de la apertura o personas que están cerradas a escuchar algo nuevo, a escuchar más de Dios? ¿Cómo ustedes detectan esto? Bueno, como debe ser aquí, la obra número uno es la oración y la intercesión. Entonces están orando, Señor, llévanos a personas que tú estás tratando. Y de vez en cuando uno hace la pregunta, porque en un país, el líder nacional de los creyentes en ese país dice que yo creo que cada uno de nuestros ciudadanos han tenido en un momento u otro un sueño acerca de Dios y en muchos casos con Jesucristo. Y uno comienza a veces diciendo, ¿cuál ha sido tu experiencia con sueños? Y si comienza a decir, bueno, yo estoy soñando mucho últimamente de como visiones de Dios y tengo ese anhelo de conocerle más. Entonces ya tú sabes qué apertura. Y eso es lo que estamos diciendo. Señor, tú estás preparando corazones. Estamos diciendo, prepara corazones y guíanos a las personas que tú estás tratando. Y Él lo hace. ¿Y cómo sería una persona cerrada? ¿Cuál sería su reacción? Yo no quiero saber nada de la Biblia. Yo soy musulmán. Y ya. Así de seco. ¿Y qué se hace en esos Y casos? después comienzan a explicar. Nosotros creemos en un Dios y ustedes creen en tres. Y ahí hay un problema. Y yo digo, tres. Sí, la Trinidad. ¿A la Trinidad qué es eso? Bueno, que el Padre, María y Jesús. Ahí está. Entonces uno comienza a entrar, sin entrar en polémicas, uno comienza a hablar de, bueno, podemos tratar otro tema. Hablaste ahora de la oración. ¿Qué papel juega la oración en todo este proceso evangelístico? Creo que es lo primordial. Están orando de día y de noche, Señor, por favor, danos estrategias para conocer la necesidad de cada individuo, porque es fácil, creo que en el mundo abierto, el mundo occidental, usar tratados, usar procedimientos que tienen mucha efectividad, como las 4 leyes espirituales. Tú puedes ir compartiendo tu fe. Eso no funciona en esa parte del mundo, así que uno dice, Señor, ¿cuál es su necesidad? Y a lo mejor tú haces preguntas como que, ¿quieres tener un acercamiento con Dios? ¿Te gustaría que Él te guíe en tu familia o en tu trabajo? ¿Quieres sentir su presencia? Porque para ellos Dios es muy trascendente, muy lejos, porque es tan santo, tan bueno y tan perfecto que no puede relacionarse con un hombre o mujer imperfecto. Entonces uno intenta buscar la cosa, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo haríamos aquí en Dominicana también? Bueno, yo tengo una niña que desde nacimiento camina con mucha dificultad. ¿Me permites orar por tu niña? Ay, claro. Y dirían, claro. Entonces, antes que llegar a esa casa, durante meses tú estás diciendo, Señor, es tu creación. Cuando me abra la oportunidad de orar, pues sana por favor de una vez. Y hay milagros que ocurren porque Dios es más preocupado por las personas que no le conocen que yo mismo, ¿verdad? Entonces vienen sanidades o viene una presencia de paz que nunca han experimentado cuando uno ora y dice, me sentí como mucha paz. Y después uno diría, qué bueno. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. A veces cuando oramos dice, cuando 2 o 3 están reunidos y se ponen de acuerdo y piden a Dios que el mismo Jesús en una forma espiritual está presente. Y esa es la paz que tú acabas de experimentar. Así es Jesús. Y uno entra en detalles y si tiene el corazón abierto, todo va bien. Entonces, hay un proceso de evangelismo. ¿Y cómo es el proceso de discipulado? El discipulado, bueno, ya cuando hay un grupo como tenemos en uno de esos países de 30 personas, lo lindo es que están muy interesados en trabajar juntos. No hay denominaciones, básicamente hubo
un grupo de como 30 nuevos creyentes en esta nación y las mujeres llevaban 8 semanas de diferentes lecciones, un plan, mujer con mujer, hombre con hombre, uno en un lugar. A veces se puede entrar en una casa, uno a uno, pero normalmente sería fuera de la casa, pero siempre uno a uno. Y comienzan lección por lección explicando las enseñanzas básicas de Jesús. Y allá comienzan a creer, a aprender cómo orar, entender la Biblia y así. Hay un elemento en la vida, ¿verdad? Es cuando tú realizas una acción, tú obtienes un fruto, tú obtienes un resultado. Sí. Y si ese resultado es de inmediato, pues te da una gratificación, pero te impulsa y te motiva a continuar hacia adelante. Por ejemplo, un vendedor que está vendiendo, si se pasa 10 años sin vender un vehículo, sin vender lo que fuera, en esos 10 años se le hace muy difícil sostenerse, no económicamente, pero emocionalmente. ¿Cómo se hace para hacer este proceso tan largo, tan lento y seguir motivado? Muy bien. Excelente pregunta. Y no vamos a entrar en los que cobran de más, en los negocios, como los venden cocos caros. Bueno, entonces lo que pasa es, uno tiene que hacerlo a la forma bíblica, pero a la forma que la cultura permite. El Señor los envió 2 en 2, pero 2 en 2 muchas veces allá es ilegal y podría causar problemas. Pero si yo estuviera trabajando con un vecino, yo tendría un compañero de pacto de oración y antes y después de orar o hablar o compartir, yo diría, Rafael, ora conmigo porque voy a visitar a fulano. Entonces, pase lo que pase, creo que cuando 2 están permitidos a ir juntos, porque eso es lo que hacemos en España, y hay un rechazo de frente, pues uno se recoge y ora y uno anima al otro y después buscamos el próximo cliente. En ese caso, en el norte de África, uno, si le va bien, le comparte y anima al otro, porque a lo mejor con su cliente no va bien. Y si le va mal, pues él anima que somos sal, somos luz, no podemos cambiar. Entonces yo tengo que ser salado. Entonces yo voy a continuar haciendo la obra, pero con la fe, que es la otra parte de la intercesión, que es lo siguiente. Ustedes dicen 4 meses para cosecha, pero mira, la mies está lista. Uno diría, bueno, buen versículo, pero en esa parte pero como hay grupos, y en los países donde van, hay miles de creyentes, muchas veces muy esparsos, 2 aquí, 3 aquí, pero hay. Entonces sí hay, como en las iglesias de aquí, en Dominicana, a veces una iglesia de como 4 personas y dice, hey, tan difícil es compartir mi fe. Nadie quiere recibir al Señor. Y la otra iglesia, 3 cuadras, tiene 20 que llegaron al Señor esa semana. Tenemos que estar convencidos de que Dios va a hacer su obra. Y ese convencimiento es muy importante en la intercesión, porque cuando viene el espíritu de desánimo, uno no quiere. Y eso es aquí también, porque aquí hemos compartido durante 20 años, hemos enfrentado gente muy, muy abierta. Todos creen aquí, creo en Dios, puedes orar por mí, quiero ir al cielo. Mira, ¿quieres ya poner tu vida en orden, arrepentirte y entregarte para que Jesucristo te diga cómo debes de vivir? Oh, pero bueno. Y ese pero bueno puede durar varios años y después llegan al Señor. Entonces creo que el principio de tener un compañero que sabe todo de tus actividades es muy bueno. Ahorita tú hablaste de sueños y en una ocasión te oí hablar también de un sueño, de sueños milagrosos. ¿Qué papel juegan los sueños dentro de este mover evangelístico, discipulado, esos sueños milagrosos que Dios da a la gente? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Es impresionante. Mi amigo que trabaja en un país allá durante 10 años, me dice que el 80% de todos los miembros de su congregación han tenido sueños antes que venir. 80%. Correcto. Wow.
Entonces yo le dije, bueno, cuéntame la última historia. Eso fue como hace 2 años. Y él dijo, bueno, hubo una persona que tuvo una visión del Señor Jesús en un vestimenta brillante, blanca. Y en la visión dijo, acércate a esa iglesia para más información. Y llega a la iglesia donde nuestro amigo y comienza a compartirle, pero tú entendiste el sueño, no tanto, pues el hombre que estaba vestido de blanco se llama Jesucristo. Era tan brillante para tus ojos porque era y es Dios y nunca ha pecado, así que es completamente puro. Como tú dirías, Alá es tan puro y tan perfecto que está lejos de nosotros. Pues este Jesucristo es tan puro porque es parte de Dios, pero está cerca, no está lejos. Y Él quiere que tú lo conozcas, por eso te envió aquí y déjame contar lo que Él ha hecho para tu vida. Y le hace una pregunta. ¿Tú quieres tener un acercamiento a Dios? Sí, yo siento ese deseo en mi corazón, conocer más del Señor. Pero en el sueño, yo estaba hablando con ese Señor y vi en la esquina mi mujer con sus brazos cruzados y con una cara llena de enojo. ¿Qué fue eso? Y el Señor comienza a hablar al ministro proféticamente. Hoy tú vas a recibir al Señor y tu vida va a ser diferente porque tú quieres conocerle. Eso no quiere decir que todo va a ser fácil y puedo decirte ahora que tu esposa no va a estar muy contenta. Y entonces cuando él recibió del Señor este día y volvió a la casa, le dio ciertos consejos y poco a poco le comentó a su esposa lo que estaba pasando. Tú estás loco, te voy a reportar a mi papá, a las autoridades. Y ya eso podría ser problema para él, pero no lo hizo. Y él seguía cambiando, un hombre más cariñoso, el poder del Espíritu Santo transformando su vida. Entonces un día de estos ella quiso ir a ver lo que él hacía y fue. Y no se ablandó su corazón ni un chinchín. Y después de otro mes quiso volver. Y creo que llegó la segunda vez. Y todavía rajatabla, rajabloc. Era fuertísima esa muchacha. Y ahí terminó la conversación. Todavía no sé hasta el día de hoy cómo va esto. Pero sé que ella ve un mejor esposo y no quiere entregarle a las autoridades. Pero a veces ocurre esto. Ellos pagan el precio. Yo no sé si tú te acuerdas o si fuiste tú que me contaste de un sueño de alguien que habían matado o algo así. Sí, eso fue increíble. Bueno, una historia, porque cuando te dan las estadísticas en el país que sea, que hay 10,000 que han recibido al Señor, en ese mismo tiempo han nacido 100,000, uno dice que estamos siempre atrás, no estamos avanzando en porcentaje. Pero hubo un obrero y el Señor le dijo, yo quiero que tú vayas a esta ciudad y yo quiero que tú estableces mi congregación. Y él dijo, sí, Señor. Y fue con su familia a un vecindario y comenzó a compartir su fe. Pues los de la otra religión que no estaban muy contentos al escuchar sus palabras, enviaron 3 personas armados y tocaron su puerta de noche, y cuando él abrió la puerta le dio un disparo y lo mataron. Entonces la familia se fue de la casa. Tiempos después el Señor habló a otra familia, al padre. Yo quiero que ustedes vayan al mismo pueblo para levantar mi obra. Y él dijo, sí, Señor, mi vida es tuya. Y fueron. Cuando estaban allá un tiempo, estos 3 hombres llegaron y le hicieron una visita. Entonces él dijo, Señor, yo sabía que eso era posible, pero yo estoy contigo, cuídame a la familia. Pusieron una funda sobre su cabeza, le tiraron en el baúl de su carro, camión, él no sabía, y fueron, digamos, 20 kilómetros. Y él no sabía lo que estaba pasando, solamente estaba intercediendo por su esposa, por los niños. Y dice, si va a terminar así, Señor,
que tu nombre sea glorificado. Le llevaron a un lugar como este. Un lugar como este. Y todavía tenía la funda allá. Y le traigo a una plataforma como este. Y le quita la funda. Y dice, ¿tú sabes quiénes somos? No, nunca los he conocido. Pues yo soy el hombre que mató a tu compañero. Y él está temblando allá, las rodillas, ahí, diciendo que fue un mover del Espíritu Santo, no tanto. Entonces, y dijo, ¿ves a estos 900 hombres aquí? 900 hombres en un lugar amplio como este. Y dijo, sí, yo los veo. Y él está diciendo, Señor, prepárame porque ahora me van a ejecutar públicamente. No sé si va a ser la cabeza, pero para tu gloria, dame la fuerza, Señor. Yo quiero glorificarte. No quiero chillar como mi perrito. Entonces, mirándolos, él dice, cada uno de esos hombres, y mira, están allá como con cara así. Él está asustado. Dice, durante esta semana, cada uno de estos hombres tuvieron el mismo sueño. Y el sueño era que sus manos estaban llenas de sangre inocente. Y por más que quisieron lavarse, la culpabilidad de esta sangre quedaba como una culpabilidad que no pudieron aguantar. Pero en el sueño, ellos escucharon, pero hay un hombre que te puede explicar cómo quitar la culpabilidad de esta sangre. ¿Usted es ese hombre? Y él dijo, sí. Compartió el evangelio y como eso es un jefe, los 900 recibieron al Señor. No termina así. Allá es una cultura bien dominada por la fuerza del hombre. De hecho, muchas veces solamente los hombres estudian y van a mezquita. Las mujeres muchas veces no van. Volvieron a sus casas, compartieron a sus mujeres lo que pasó. Todas las mujeres y todos los hijos también recibieron al Señor. Entonces ya estamos hablando de miles, prácticamente todo un pueblo. Y ahora ellos libremente pueden reunirse porque como todos creen. Gloria a Dios. Tú has estado aquí por muchos años predicando el Evangelio, sirviendo al Señor y ahora estás en este otro lugar. ¿Qué diferencias tú ves en el trabajo evangelístico de puertas abiertas, puertas cerradas, facilidades? ¿Cómo tú haces una comparación? Bueno, aquí obviamente hay mucha más apertura. Cuando tú aprendes toda tu vida que Jesús no es el Salvador del mundo y de hecho no necesitas salvación porque hay un ángel grabando todas tus buenas obras en un hombro y en el otro hombro otro que está notando tus fallas, y si pesa más lo bueno que lo malo, tú vas al paraíso, en punto. Así que no hay necesidad de un Salvador. Cuando tú tienes este concepto, o cualquier concepto, para no entrar en detalles, cuando tú piensas que algo es bueno, tú sigas. Cuando tú piensas que algo es malo, también. Entonces, gloria a Dios que aquí hasta ahora están diciendo que el aborto es malo, y aquí no se abortan muchos. Pero ya cuando creen que el aborto es normal, comienza. Aquí en Dominicana yo puedo orar con la persona que sea. Tienen temor, cierto temor de Dios. Tú vas a otros lugares, hablando también no solamente del norte de África, pero España, donde no creen en Dios. Entonces tú tienes que orar y orar y orar para lograr un poquitico. Y la estrategia nuestra, creo que bíblico también, vencen con la sangre del Cordero, que es el testimonio de la cruz, y su testimonio. Entonces, contando la transformación del Señor, funciona muy bien con dominicanos, porque ya ellos quieren esta bendición en su vida, y también funciona con españoles y también con los del norte de África. Lo que Dios te ha hecho en tu vida, básicamente es tu arma más fuerte, ligado con la sangre de Cristo. ¿Cómo tú lo harías? Danos un ejemplo. Muy bien.
Entonces yo estoy buscando la entrada, un puente para llegar a este corazón. Y, por ejemplo, si yo estoy hablando con un español, para cambiarlo un poco, yo podría decirle una pregunta. ¿Cómo tú ves a Dios? Yo no creo en Dios. Mi respuesta sería, ay, qué pena. Pero con ojos tristes, porque todo lo bueno que tengo en mi vida ha sido lo que Dios me ha dado. ¿Tus padres nunca te hablaron de Dios? En el colegio tampoco, pues un poco, pero yo no creo. ¿Me permites contar algo que Dios ha hecho en mi vida para darte un ejemplo de lo bueno que Él es? Pues si tú quieres, todavía duro. Y comienzo a decir que, bueno, yo era muy egoísta y eso provocaba tensión en relaciones desde chiquito. Y el Señor me enseñó en su palabra de que es más bendecido dar y servir que intentar recibir. Y solamente con mi hermano, que peleábamos siempre, llegamos a ser mejores amigos. Eso fue una lección muy práctica. Y puedo decir que va a servir en tu vida también. Y después puedo contarte, si quieres escuchar, otro testimonio de la sanidad. Cuando no hay una solución médico, Dios sí puede sanar. Podría comentarte que cuando yo estaba en un país, yo vivía en Colombia, oraba por una mujer de 75 años con artritis y no pudo mover las manos, pero a Dios, esa señora era muy importante y creía que con Dios no era nada imposible. Yo oré por ella y delante de mis ojos se le abrió los dedos y el dolor se le fue. Es un Dios real que Él quiere bendecirte a ti también. Bueno, no conozco muchas personas que me han hablado así. Mira, yo no quiero presionarte, pero lo que yo he experimentado, no solamente mi experiencia, pero conozco muchos de esa comunidad que van a mi iglesia, que también han tenido experiencias de sanidad en su matrimonio, ayuda para cómo criar sus niños, unos que pedían o no tenían trabajo por muchos años y al orar Dios abrió una puerta, pero Dios tiene algo especial para ti. Y yo no soy muy religioso. Yo soy una persona que creo en el poder y el amor de Dios y es la mejor parte de mi vida. Y así, intentar buscar una entrada, a ver dónde te lleva. ¿Cómo concluiría una conversación de este tipo si la persona va mostrando apertura y apertura? ¿Concluye con la oración del pecador o lo dejas ahí? ¿Cómo concluye una conversación así? Me enseñaron desde el Instituto Bíblico que tú llevas a la persona tan lejos que el Espíritu Santo te deja. Así que si veo apertura en ese mismo momento, vamos a decir que mira, ¿tú sientes a veces culpable por tus fallas? Pues sí, todo el mundo. Ahora puedes tener liberación de la culpabilidad en Cristo Jesús. Si solamente tienes un poco de humildad, yo también tuve que humillarme, ¿te acuerdas? El hombre más egoísta en el mundo. Y ahora, con buenas relaciones, tú solamente tienes que decir, Señor, es verdad, no soy perfecto, pero yo quiero algo más. Perdóname, entra en mi vida, cámbiame y dame esa nueva vida. Y después oramos y después de una vez le digo, eso es solamente el comienzo. Ahora viene la oración, ahora viene aprender de la Biblia, ser un seguidor de Jesucristo. De una vez uno entra con todo. Ahora, si no tienes apertura, no recomiendo que ores con una persona que tú entiendes en tu espíritu no está listo. Muchas veces y yo lo he hecho a lo mejor, no, pero no importa, yo no estoy preparado, pero no importa, ora conmigo. Y ora, no creen, no se convierten, pero a lo mejor tú dices, ahora tú eres creyente. Y como no creen y no siguen a Dios y va de mal en peor porque ya el diablo le da fuerte, dice, este de cristianismo no sirve. O sea, yo no quiero llevar a la persona más allá de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Así que estamos orando, ¿qué estás haciendo Dios en su vida? Y si la persona está abierta, pero no tan abierta como para llegar a la oración del pecador. Perfecto, excelente. Mira, ahora todo por Zoom. ¿Cómo trabajamos hoy? Para tú no tomar ningún compromiso, tenemos
un tiempo de estudiar la Biblia, conocer más de Dios, tú puedes allá, es a las 7 los martes. Mira, yo te voy a llamar para acordarte, enviarte un WhatsApp. Vamos a tener una linda enseñanza sobre un sermón que se llama el Sermón del Monte. Estamos hablando de principios de cómo vivir como Jesús, que está bendiciendo muchas vidas. Tú puedes escuchar y después podemos hablar un poco más, porque es lo que tú quieres que yo quiero servir. Y así invitar, o si no, yo también estoy dispuesto a tomar un café contigo la próxima semana, orar contigo, contestar cualquier pregunta de la Biblia y así estar abierto. O sea, es un proceso que toma tiempo, tanto allá Toma como tiempo. aquí, Sí, obviamente. sí. Al conocer los dos ambientes, allá y aquí, ¿qué tú pudieras recomendar a los cristianos de aquí para aprovechar la apertura que tenemos, ¿verdad? Porque hay una apertura, aunque hay mucha religiosidad, pero ¿qué estrategias o recomendaciones tú nos darías para hacer evangelismo en nuestro contexto? Muy bien. Y voy a hacerte una pregunta. Después si yo contesto, yo quiero escuchar tu respuesta. Porque tú, pastor, ustedes están haciendo la obra en el poder del Espíritu Santo y sé que lo que yo dice y lo que yo digo podría ser de ayuda, ¿verdad? Porque el Espíritu habla a diferentes personas con diferentes estrategias. Lo que yo haría es orar por mi vecino. Por ejemplo, esa es la persona que yo tengo en mi blanco, que yo estoy intentando alcanzar. Señor, por favor, ¿qué puedo decir? Porque sí, creo en Dios, pero yo sé que no te conoce. ¿Cómo puedo yo acercarme a Él para que Él tenga más apertura? Estoy esperando por un verso bíblico. O con un compañero de trabajo, un compañero de estudios. También, exactamente. Entonces, un vecino, un compañero de trabajo, para mí, Darle y yo tuvimos, por ejemplo, estuvimos viviendo en un edificio muy importante que a algunos miembros de esa familia les gusta. Y nosotros dijimos, vamos a compartir nuestra fe, y era solamente 11 apartamentos en el edificio. Dijimos, vamos a compartir con todos. Y todos los que estaban abiertos, que fue 1, 2, 3, 4, y uno fue a una iglesia, otro fue a otra, o sea, entraron a escuchar la palabra, otros muy cerrados. Entonces uno oraba, ayudaba, sonreía, intentaba hacer al mejor vecino para que entendían, porque decían, en cuanto a mi esposa, pero Darle como la persona más dulce que yo conozco. Y yo respondería, o ella siempre dice, pues eso es el Señor. Eso es el Señor. Dios me ha hecho así. Dios está obrando en mí. Si tú quieres este gozo, el gozo viene del Señor. Entonces uno entra ya, sea en el colegio, en la escuela, en el trabajo, uno habla y con persistencia, y ojalá con otro que ore por ti, y a veces te dan consejos. Eso es lo que me gusta. Una persona como Rafael a lo mejor ni siquiera conoce a Esteban, pero dice, Charlie, yo estaba orando por ti, y a lo mejor una cosa que podría funcionar con Esteban es una palabra de conocimiento, de sabiduría. Tenemos que creer que los dones van a fluir cuando estamos en el asunto. Para mí, los dones del Espíritu Santo fluyen más y más cuando está ministrando. Puede ser aquí en la iglesia porque estás en el asunto y quieres edificar a todo el mundo. Si estás evangelizando, comienzan a fluir dones. Pero Dios nunca me da una palabra de conocimiento. ¿Por qué te va a esa palabra de conocimiento si no lo vas a usar para evangelizar? Así que es un proceso, pero siempre es orando para que el Espíritu Santo te dé una pista. Uno sigue, ajusta, sigue, ora y intenta. Y a veces tu compañero de oración dice, mira, a lo mejor en ese caso no va a ser fácil, va a tomar un tiempo, pero entiendo de parte del Señor que tú tienes que tener persistencia. Entonces te anima. ¿Cuál sería tu idea de ganar un hermano? Antes de decir mi idea, quisiera pedirle a sonido, a producción, que nos habiliten un par de micrófonos para, en los últimos minutos, responder algunas de las preguntas, que Charlie responda a las preguntas, inquietudes que ustedes pudieran tener. Bueno, en cuanto a mi idea, lo que yo siempre hago es buscar un punto de contacto. ¿Qué cosas
nos puede iniciar en una conversación. Por ejemplo, si tomo un taxi o si voy a una oficina y veo que alguien tiene un rosario, tiene una imagen de la Virgen o lo que fuera, entonces yo le pregunto, oh, esa imagen, ese rosario, ¿tú eres cristiano? Bueno, y ahí se inicia una conversación. Que si es cristiano, si no es cristiano, si va a alguna iglesia, si tiene una experiencia con Dios, es buscar un punto de contacto. O si la persona comienza a hablar sobre la situación del país o la situación del mundo, cualquier tema, yo he tenido la experiencia que cualquier tema tú lo puedes dirigir de una manera suave, ¿verdad? Pero sin rudeza. Sin rudeza tú puedes guiar una conversación hacia los temas espirituales, principalmente con preguntas, ¿verdad? Y la famosa pregunta, si tú murieras hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo están tus relaciones, tu relación con Dios? O sea, es buscar un punto de contacto. O si la persona en algún momento se abre para hablar de algún tipo de necesidad, un tipo de problema familiar, problema laboral, una enfermedad, lo que fuera, algún punto de contacto. Entonces ahí le pregunto, ¿tú me permites que yo ore por ti? Incluso cuando estamos en ese proceso de conversación, cuando la persona tiene cierta apertura, pero no la total apertura para recibir al Señor, entonces lo único que yo le digo para cerrar es, ¿tú me permites que ore por ti? Que le pida a Dios que te bendiga, que cumpla su propósito. Oh, sí. Entonces, oro, Señor, revélatele, Señor, háblale. Y he aprendido que el evangelismo es un proceso, la misma salvación es un proceso. Quizás tú le predicas a Juan Pérez, yo le predico a Juan Pérez en otro momento, otra persona le predica a Juan Pérez y se va como rompiendo puertas, ¿verdad? Se van rompiendo puertecitas, se van abriendo puertas y rompiendo ligaduras. Y llega otra persona que le predica a Juan Pérez y ya ese fruto está maduro para ser cosechado. Entonces hubo un proceso que a esa persona quizás un compañero de trabajo le habló y el otro y vio algo en la televisión, leyó un tratado, un proceso quién sabe de cuántos años, y uno, el último de la cadena, es el que cosecha. Entonces, por eso yo digo que uno como pastor, cuando uno predica, o un evangelista, no se lleva la gloria de que yo me gané tantas almas. Yo fui el último eslabón en la cadena para recoger ese fruto. Pero muchas personas ya estuvieron sembrando en esa vida con su testimonio, con palabras, etc. Déjame decir una cosa. A veces es exactamente como dice el pastor, y tu meta, parte de tu meta es que como nosotros, Iglesia Cristiana, somos la mejor iglesia del país, tiene que llegar aquí. Uno de los mejores. Entonces, para contarte una historia en Perú, nosotros estuvimos levantando, yo y otro soltero, dos jóvenes, levantando una iglesia. Íbamos al parque y al mercado. Compartimos exactamente como tú dices, a uno descarriado. No había pisado una iglesia durante años. Comenzamos y el Espíritu está fluyendo, y Él está listo para decir, sí, me arrepiento y estoy seguro que el Señor quiere que yo vuelva a su camino y estoy listo hoy. Oren por mí, oramos por él y él dice, gracias por lo que han hecho. Ahora lo que voy a hacer es volver a la iglesia donde yo estaba. Yo dije, ay, qué bueno, que vayas a tu iglesia, no importa, la iglesia que sea, hermano, vete allá. Y yo estoy, ay, otro convertido que no me va a seguir. No es mi iglesia, la meta es hacer discípulos, si sean aquí o allá. Así que a veces tú estás evangelizando y no terminan en tu congregación, pero la meta es que sean discípulos de Cristo. Así es. Ok, preguntas entonces, levanta la mano, hay un par de hermanos con los micrófonos para que hagas tu pregunta. Si tiene alguna pregunta, ahí hay una pregunta. Por la labor que nuestro hermano está realizando, como ustedes quizás han visto en el desarrollo de la conversación, uno habla con cierta discreción, ¿verdad? Y con cierto cuidado. Sí. Bien, muchas gracias.
La pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo vencer el miedo a predicar el Evangelio? Yo creo que la única manera es tener a alguien que ora por ti. La única. Por eso Cristo era tan sabio. 2 en 2. 2 en 2. Si uno va solo o sola, el enemigo va a intentar hacer todo. Pero cuando él hace todo, tu compañero dice, mira, me ha hecho lo mismo este tramposo, baboso, mentiroso. Y después dice, y tú hiciste bien. La Biblia dice que sembraron semilla y uno cayó sobre la tierra que era un camino, otro una tierra rocosa, otro. Y esta tierra donde tú estás sembrando es como un camino difícil, pero también santo. También habrá momentos que cae la semilla de lo que tú estás diciendo sobre un corazón abierto y va a ser un gran gozo. Así que vamos a seguir orando, que va a haber algunos cerrados. Eso no es tu oportunidad para convencerle, porque solamente el Espíritu Santo puede abrir el corazón. Nosotros oramos, pero Él prepara la tierra. Así que, hermana, qué bueno, sigue adelante. Amén. Y déjeme decirle algo que me ha ayudado a mí también, Vicky, es algo que me ha ayudado, porque todos sentimos un obstáculo, un temorcito, un poco de vergüenza, lo que fuera. Una de las cosas que me ha ayudado es lanzarme. Después que me lancé, es como cuando tú tienes temor de tirarte al agua, ya te tiras y ya, después que te tiraste tú tienes que nadar. Después que tú le haces la primera pregunta, ¿tú eres cristiano? O si tú murieras, cualquier cosa, después que tú inicias la conversación, después que te tiraste al agua, ya lo que te toca es nadar. Entonces, lanzarse de una manera casi irracional, sin pensarlo mucho, abre la boca, ¡pum! Y después, ya ahí en el camino se resuelve. Yo quiero, eso está bueno. Entonces yo quiero agregar, uno aprende estrategias al ser guiado por el Espíritu Santo y al escuchar a otro que lo ha hecho, ¿verdad? Entonces mi meta es como ser como uno de esos perros que te agarran y no te sueltan. Entonces tú estás enfocado. Mira la estrategia que puedes usar. 2. Tú estás temorosa porque a lo mejor van a hacerte preguntas y tú no tienes respuesta. Qué bueno. Tú dices, wow, esta pregunta es muy buena y realmente no tengo la respuesta, pero yo puedo buscar información de mi pastor o fulano y te voy a responder. ¿Tú crees de verdad todos esos animalitos saben de la Biblia? Se metieron en un arca de Noé. ¿Tú crees en esto? Yo no sé cómo podría ocurrir, pero yo sí creo que Dios puede hacer milagros. Pero no vamos a entrar en detalles. Lo que yo quiero saber es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú sabes que Jesucristo te ama? Sí, pero yo tengo un vecino que dice que es cristiano y es el peor del edificio. Mira, yo no puedo hablar de parte de él, pero Dios te ama y hay cristianos que a lo mejor todavía están en un proceso, pero Dios hace su obra poco a poco. Y vamos a orar por ese vecino que es difícil. Dios puede obrar en él también. No dejan que te tiren una pregunta difícil. Buena pregunta, no sé, pero voy a buscarte la respuesta. Pero Cristo te ama. Y tú entras con lo poco, pero yo no he estudiado, no puedo hacer nada. ¿Has recibido a Cristo? ¿Cómo fue? Pues yo me arrepentí y le dije, Cristo, entra en mi corazón. Entonces, como tú has recibido a Cristo, no tienes que saber nada más. Explica lo único que tú sabes. Yo me arrepentí y Cristo entró en mi corazón y ahora soy diferente. No tienes que saber nada más de ahí. No dejarnos desviar. Sí, Así mismo. es su estrategia. No dejarnos desviar del tema. Yo me acuerdo siendo un nuevo creyente que me preguntaban muchísimas cosas. Y yo decía, mira, eso yo no me lo sé. Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Y aún hoy en día hay muchísimas cosas que no sé, pero uno no se deja desviar. ¿De dónde fue que vino la esposa de Caín? Y que si Dios y que los que están en las tribus por allá, que nadie le predicó, uno con mucha delicadeza, uno dice, mira, muy interesante esa pregunta, la pone a un lado, vamos a seguir, después podemos hablar de eso y uno sigue con el tema, con la predicación o con el testimonio de uno. Sí, Amén, allá. amén, amén. Amén. Mi pregunta es ya un poquito más, luego del evangelismo, ya tú evangelizaste a una persona y esa persona
decidió seguir a Jesús y tú empiezas a darle un seguimiento. Pero sucede que esa persona en un momento determinado como que ya no quiere seguir, como que flaquea y se aleja un poco y tú empiezas a buscarla y a seguir, pero esa persona no quiere nada, se aparta totalmente, luego vuelve a ti como arrepentida, entonces vuelve y se aparta y vuelve y está como en ese ciclo de ir y volver, ir y volver. Entonces ya tú no sabes cuándo es prudente darle un seguimiento a esa persona, como que ya tú no sabes si esa persona quiere realmente seguir a Jesús. Entonces, ¿cómo, si a usted le ha pasado que, por ejemplo, cuando ya está discipulando a una persona, esa persona como que le pasa eso que le acabo de explicar y ya usted no sabe cómo, qué hago ahora, si continúo o si le dejo eso al Señor o si, bueno, le doy un seguimiento un poquito más lejano, no sé, qué uno podría hacer en ese caso para no turbar a la persona o como que se vea como que uno le está presionando más de la cuenta? Bueno, hay una respuesta corta y larga y también el pastor nos va a ayudar. La respuesta corta es cuando tú ves un acercamiento y realmente dice, yo estoy con el Señor de nuevo y yo quiero seguirle. Es el momento de matarlo para que no descarríe de nuevo y ya va directo al cielo, porque si no, quién sabe lo que podría pasar. Esa es la respuesta corta. Y luego vamos a decir cómo matarlo, ¿verdad? Sí, sí. La manera tiene que ser bíblica. Entonces, la manera idónea es decirle, yo creo que tú debes ser bautizado de nuevo. Y después lo metes bajo el agua, pero no lo dejas subir. Y cuando tú ves muchas burbujas, dices, mira, está hablando en lenguas. No uses esa estrategia. Están grabando. Bueno, la respuesta larga es, ¿cómo te sientes cuando tú no has leído la palabra por un tiempo, no has orado, no te has congregado? ¿Cómo te va? Pues mal. Entonces tú tienes que incorporar en su vida, si está dispuesto, decirle, tú necesitas orar de forma semanal, no más de ahí, no más separación. ¿Para cuáles tus desafíos? Todos tus desafíos. Yo creo que una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, que oran semanalmente por sus problemas, sus desafíos, y invita al otro a congregarse, estar en un pequeño grupo, esa persona más difícil que desaparecen. Cuando la gente viene a una iglesia buena y grande como esta, pero no tiene ningún contacto en un grupo pequeño o una persona que ora con este hombre o mujer de forma semanalmente, escuchan la palabra y son personas muchas veces sinceras y dicen, amén, amén, amén. Sí, pastor. Y salen allá sin la aplicación. El discipulado, y eso es lo que tú haces en tu uno a uno, ¿verdad? Es asegurar que están aplicando la palabra. Si fuera yo con esta persona y tu apertura y te estaba acercando una mujer, ¿qué de mensaje vas a aplicar de una vez? Porque el pastor estaba hablando de perdón. ¿Qué vas a hacer? Bueno, perdón es bueno. Yo en mi corazón no tengo nada contra nadie. Pero me dijiste que no has hablado con tu mamá durante 2 años. ¿Qué va ahí? ¿Dónde? Bueno, mi mamá es difícil. Pero vamos a hablar de cómo perdonarla. Y tiene que entrar en pasos prácticos. Y si la persona no tiene ningún tipo de apertura y transparencia, va a ser difícil. Pero normalmente una persona quiere a alguien que va a orar con ellos cada semana. Y eso ayuda mucho. Y tu respuesta. Amén, amén. Bueno, como el tiempo va avanzando, ¿quién es el otro o la otra? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, mi pregunta hacia usted es, en esos momentos de predicarle a esos musulmanes, aún a sabiendas de que ellos no quieren saber del cristianismo, ¿sintió algún temor de predicarle? Hasta ahora no he encontrado personas agresivos. Solamente personas que a lo mejor que no quieren escuchar. No he visto amenazas hasta ahora, pero yo, la esposa y yo, vivimos en España. Los que viven allá tiempo completo en el país han tenido experiencias de temor y amenaza, y allá tiene que buscar consejo y orar, porque eso es complicado. Pero la oración también guía a la persona cómo debe proseguir
en este ambiente. Muchos dicen que estoy dispuesto a morir para Cristo. Eso es solamente la teoría hasta que tú vives en un contexto donde podría ser real. Y en ese momento, no que tú eres ninguna persona más valiente que el otro, sino en el mismo poder del Espíritu Santo, tú dices, Señor, ayúdame. Y Él te ayuda. Él te ayuda. No quita, yo diría, el temor emocional, pero te quita el temor de que Dios no está en control. Dios no tiene mi futuro en sus manos. Esta parte del enemigo no puede quitar. Pero si alguien entra aquí, no va a pasar. Disparando, yo voy a tirarme aquí. O aquí mejor. Oye, yo no quiero que me tiren una bala, ¿verdad? Yo no quiero. Claro, claro. Ok, otra pregunta. Bueno, pues parece que hemos llegado entonces Uy, qué bueno. al final. Entonces, para responder un poco a mi hermana también, en relación a una persona que entra y sale, entra y Sí, sale, amén. yo pienso que uno debe trabajar, por un lado, con paciencia, pero por otro lado, esperando ver frutos. Entonces, a veces hay personas que te drenan, te consumen todo el tiempo, pero tú no ves el avance. Entonces, sí, con paciencia, no lo suelta en banda, pero todo ese tiempo que tú estabas dedicando a esa persona, vamos mejor a dedicarlo a otra persona, y a esa persona, si tú le dedicabas, por decir un número, 10 horas, entonces tú le puedes dedicar una, por poner un número. Amén. Y las otras 9 se las dedicas a otras personas. Entonces, en la medida que esa persona quiere saber más, quiere afianzarse más, entonces cuenta más contigo. Pero es difícil tú estar invirtiendo en una empresa o depositando un dinero en el banco y que no haya ningún tipo de beneficio. Tú depositas 100 pesos todos los meses, pero al cabo de un año, cuando tú preguntas, te dice, sí, usted tiene aquí 500 pesos. Te dice, pero ven acá, todos los meses yo he depositado 100, ¿cómo tengo 500? Entonces, yo creo que hay que administrarse en ese sentido. No soltarlo en banda, seguir orando, seguir con el vínculo, pero no invertir tanto tiempo en una persona que todavía no está lista para consagrarse, para afianzarse en los caminos del Señor. Amén. Y eso es muy bíblico porque nosotros tenemos que hacerlo a diario. Dice que si la persona en esa ciudad resiste, sacude tus zapatos, deja este polvo allá y ve, porque estamos orando, Señor, guíenos a las personas que tú estás abriendo, que tú estás preparando. Y si Él está preparando, vas a tener fruto, pero si pasas todo el tiempo con alguien con resistencia, el diablo está muy contento quitando todo tu tiempo. Eso es una estrategia. Y hay personas realmente que drenan, que siempre están como enchivados, empantanados, ¿verdad? Y siempre tienen un problema y una situación y como que no salen de ahí. Entonces, por más que tú los empujes y tú oras y tú haces de todo para sacarlo de ese pantano, como que permanecen ahí. Entonces, drenan. Yo creo, como dije ahorita, la paciencia, la tolerancia, la vinculación, pero no esa inversión tan grande de tiempo. Bueno, yo quisiera cerrar haciendo dos cosas. Una, que reflexionemos acerca de nuestro rol aquí en nuestro país y luego que mi hermano ore por todos nosotros, que haya un fervor, una pasión evangelística en nosotros, que haya un deseo de adentro, del Espíritu, y que el Señor acompañe esta predicación con su poder sanador, su poder libertador, rompiendo cadenas y haciendo su obra en medio de nosotros. Pero antes de que Él ore, lo que me gustaría es que entre tú y el Señor, que hagamos déjame hacer mejor un llamado a disponibilidad, a decirle al Señor, Señor, heme aquí, úsame. Nosotros estamos en contacto con diferentes personas cada día. Que el Señor nos dé los ojos para ver y para ver como Él ve.
Tú puedes ser un ingeniero, un médico, lo que fuera, una secretaria, un obrero, lo que fuera. Ese es tu ropaje. Pero realmente quien tú eres un hijo, una hija de Dios, un embajador de Dios, un testigo de Dios, que estás aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos diferentes roles aquí en este mundo, pero estamos aquí primordialmente, y lo que Jesucristo enfatizó es para traer gloria a Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación y discipulando a los demás. Para eso estamos aquí. Con cualquier persona con quien uno entra en contacto, si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lo que el Señor quiere, que de alguna manera tú le compartas algo de Dios, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Necesariamente no vamos a recoger los frutos nosotros. Otros probablemente van a recoger. Pero nosotros estamos llamados a sembrar la palabra donde quiera que vayamos. Como ustedes conocen mi testimonio, varias personas me predicaron antes de yo recibir al Señor. Tuve una apertura inmediata, pero después fue que yo recibí al Señor y me consagré al Señor. Entonces, donde quiera que tú estés, donde Dios te ha puesto, Él te ha puesto para que tú brilles, Él te ha puesto para que tú seas luz. Lo que tú haces con las personas no es meramente una relación de negocios, una relación de amigos, de estudiantes, de compañeros de trabajo. Lo que tú haces, lo haces porque Dios te ha colocado para que brilles, para que ilumines, para que atraigas esas personas hacia el Señor, hacia su reino. Entonces cierra tus ojos y piensa, ¿estoy yo disponible al Señor? ¿Estoy yo dispuesto a ser su embajador? ¿Estoy dispuesto a hacer su voluntad? ¿Estoy dispuesto a compartir las buenas nuevas de salvación? No hay que preguntar mucho sobre esto, porque ya el Señor lo ha dicho de manera clara, explícita en su palabra, que esa es su voluntad. Para eso fue que Él envió a Jesucristo. Y Jesucristo, antes de irse de este mundo, ese fue el énfasis que los evangelistas recogieron. Ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. ¿Estás tú disponible al Señor? ¿Quieres tú que Dios te use? Como en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Le vamos a responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quieres hacer un compromiso con el Señor hoy? No de hacer grandes cosas, sino de estar disponible a Él para hacer luz donde quiera que tú vayas, para ser su testigo, su embajador donde quiera que tú vayas. No importa que tú no seas un gran teólogo, una gran teóloga que tenga mucha experiencia, como decía nuestro hermano, solamente compartir tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo a otras personas. Ya eso es todo. Si el Señor te dice hoy, ¿a quién enviaré? Tu respuesta es, envíame a mí, Señor, que dispuesta estoy, envíame a mí. Gracias, Padre, que tú dices en tu palabra que ustedes son luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Somos luz, somos tus seguidores, somos dispuestos. Voy a declararlo de forma positiva. Todos nosotros somos luz y no podemos cambiarlo. Si hemos tenido algunos momentos difíciles y estamos como recogidos bajo un cajón, te pido, Señor, que hoy sea el día que salgamos para que puedan ver la luz de tu gloria, que es el amor de Cristo. Y Señor, gracias
dar oportunidades a cada hombre y cada mujer para compartir su fe esta semana. Tiene que ser de una vez. Y que cada hombre puede tener un compañero de oración y cada mujer también. Y anímense unos a otros para cada semana compartir su fe, para que sea parte de tu vida. Señor, da valentía y también cuídanos y ayúdanos a entender que va a haber rechazo, pero no nos están rechazando a nosotros, algunos te rechazan a ti, pero también va a haber éxito porque tu Espíritu Santo va a hacer la obra. Bendecimos a cada persona aquí con tu sabiduría y con tu gracia para hacer tu luz en el nombre de Jesucristo. Amén. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cantemos una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Amén. Que el Señor nos dé esa valentía y ese amor por los demás, como nos compartían. Si estamos llenos del Espíritu Santo, lo que más quiere el Espíritu Santo es que nosotros hablemos, que nosotros expandamos, que el reino de Dios crezca y que crezca más. Nosotros compartir con otra persona de su amor, de su misericordia, de lo que Él ha hecho en nosotros. A veces uno quiere buscar como palabras muy, vamos a decir, cristianas, muy religiosas. Y realmente lo que más llega, lo que más puede tocar, es lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en mí, que sea lo más sencillo y lo más práctico. Así que gloria a Dios, y qué bueno que pudimos recibir esta motivación a continuar predicando, este ánimo, empuje a nosotros continuar predicando y compartiendo nuestra fe. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy y quizás hasta confrontados? Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por motivar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios, a compartir nuestra fe, Dios, y a estar disponibles y dispuestos, Señor, a hablar de ti, Dios, a no quedarnos callados, sino a esforzarnos a dar más.